Iglesia, buenos días. Que Dios me los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Vamos a dar un tema para que usted tenga el conocimiento. Porque a veces de pronto dice usted, no voy a la iglesia, sabiendo que la iglesia es usted. Usted es la que está resentida con Dios, porque donde usted esté, usted es la iglesia de Cristo. Entonces vamos a Mateo 16, 18. Y yo también te digo, le dice Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, te damos gracias por esta palabra, la ponemos en tu nombre, en el nombre de Jesús, para que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine y nos recuerde todas las cosas, y pueda llegar a muchos para que cambien y entiendan qué es la iglesia, porque a veces nos resentimos con la doctrina y andamos resentidos contigo, Señor, porque nosotros somos el templo, el edificio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, y por eso hoy vamos a aprender un poquito más y a llevarle el mensaje a muchos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Pedro es en griego, le está diciendo Pedro, Petros o Petra, que es piedra, roca. Por eso Pedro dijo, somos piedras vivas, pero la cabeza es Cristo. Le han dado tantas cabezas a la iglesia y han puesto a Pedro de cabeza. Y Pedro fue un siervo de Cristo que llevó los fundamentos, pero él no es la cabeza, ni es Juana, no es Pedro, no es el apóstol. La cabeza se llama Jesucristo y el cuerpo se llama la iglesia verdadera de Cristo. Entonces mire que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Si eres un verdadero, una cristiana, un cristiano, no vas a ir al infierno. Entonces mire que cuando usted ve en Lucas 16, 22 al 24, el rico y Lázaro. Eso no fue ninguna parábola. Las parábolas no tienen nombre propio. Jesús refirió esto para mostrarnos que el infierno es real. O si no, no le hubiera dicho a Pedro que las puertas del Hades. ¿Y qué significa Hades? O Seol. En hebreo, Seol. En griego, Hades, que es infierno, lugar de tormento. Dice la palabra, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Al venir Cristo ya es el cielo o es el infierno, porque ya el seno de Abraham no está. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Jesús dijo, Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Entonces no le tenga miedo ni al diablo ni al infierno si anda en la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra. ¿Sabe quién anda con miedo? El que no ha creído, el que es ignorante de la palabra, o el que quiere hacerse el ignorante, o el que quiere hacerse ciego. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y esto está claro aquí. ¿Qué nos está diciendo? Entonces la iglesia es cada creyente con los fundamentos de los apóstoles y los profetas. No podemos ignorar la Biblia. La Biblia aquí está todo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se viene hablando de la venida de Cristo. Moisés habló, Abraham. Y por eso Jesús dijo, ellos vieron mis días. Y aquí estamos hoy viendo la palabra y nos está hablando de la vida de Cristo y de los fundamentos de la iglesia. Entonces mire que la palabra fundamento, cimiento, como tú quieras mirar, y vamos a ver lo que nos dice Efesios 2, 18
al 22. Porque por medio de él, que es Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora hay tantos espíritus. Claro, si está el espíritu del anticristo, espíritu del diablo, espíritu del hombre, espíritus de demonio. Pero nada más hay un solo, que es el Espíritu Santo. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No es santo de palo ni de yeso. Es usted y yo que hemos creído a la palabra. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso fue lo que le quiso decir Pedro. Sobre ti, sobre los fundamentos que te voy a dar, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y no es un hombre cualquiera. No es María, no es Pedro, no es el apóstol, no es el pastor. Es Cristo. Y no hay otro fundamento del que está puesto sino Jesucristo. El único Salvador y el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. En quien todo el edificio, nos llama edificio también, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Vio que el santo es usted y yo? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En ti y en mí. Cuando salimos del local, ahí eso queda solo. Y hay gente que dice, no vuelvo más a la iglesia. Y supuestamente es la iglesia a él. Y le está diciendo al que vive dentro, que es el Espíritu Santo, que no vuelve más. ¿Sí ve lo ignorante que somos cuando no conocemos la palabra? Entonces la palabra griega, eclesia, es iglesia, congregación, asamblea, reunión. En español, iglesia es sociedad religiosa fundada por Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia, no es el pastor. Hay gente que se adueña de lo que no ganó. Usted apenas es un líder que va guiando la iglesia a Jesucristo. Y por eso hay gente que se apropia del pastor. Mi apóstol, mi pastor, mi pastora. Seres humanos. Y dice, maldito el varón. No dice el hombre que cree en el hombre. Maldito el varón que cree en el hombre. Eso es lo correcto. Bienaventurado el varón que resiste la tentación. No dice el hombre que resiste, es el varón. La iglesia de Cristo es la que puede resistir estas tentaciones. Es las que están para soportar las pruebas que vienen, pero en el nombre de Jesús. Entonces traemos el concepto, iglesia. Ya vimos que es la congregación donde se reúne. El local es el sitio donde se reúne la iglesia. Entonces, manada pequeña le llamó Jesús a los apóstoles. Lucas 12:32. Dice la palabra, tesoros en el cielo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Ya estamos sentados en las regiones celestiales con Cristo. El momento que tú aceptaste y recibiste a Jesús. Y el Espíritu Santo te selló y eres templo y morada del Espíritu Santo. Entonces la gente se resiente. No voy más a la iglesia. Te estás diciendo tú mismo, porque tú eres la iglesia. Si eres verdad que eres una piedrecita, una piedra viva de la iglesia de Jesucristo. Petra es piedra, roca. Por eso dice, edificaré sobre los fundamentos, pero la cabeza es Cristo. No hay otro intermediario. Y mire lo que nos dice Hechos 4:12. Pero leámoslo del 11. Hechos 4:11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la cabeza. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Entonces muchos buscan la salvación en María, en Pedro, en el apóstol y en otras cosas menos en Cristo. Y Él es el único intercesor. ¿Sabe quién? Entre Dios y los hombres. El único Salvador. ¿Por qué te enseñaron lo que es? Porque no lees la Biblia. Si leyeras la Biblia no caerías en tantas tonterías de que la gente a veces les ponen a creer que no son. Y entonces vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí no vale corredentora ni corredentor. Aquí la cabeza es Cristo, el dueño de ti y de mí. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, manada pequeña, rebaño, ovejas. Y mire lo que dice Romanos 11:5. Dice 5 al 6. Así también, aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Somos el remanente. Y si por gracia, ya no es por obra. ¿Qué obra estás haciendo? De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. No se ponga a estarse crucificando, a estar siguiendo tantas tonterías, rituales, que no hay que hacerlos en este tiempo, porque ya Cristo lo hizo todo. Si tú haces cosas, quiere decir que lo que hizo Cristo no vale para ti. Yo no me puedo crucificar, ya lo hizo una vez. Yo no puedo padecer lo que Él padeció por nosotros, ni me puedo salvar porque haga mucha obra. Ahora, la obra sin fe es muerte, así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces voy a obrar de acuerdo a mi fe. Ya no voy a orar para que vean que soy bueno, sino por la fe que tengo en Cristo. Entonces esta manada pequeña, remanente, tiene un pastor. Vamos a Juan 10, 7 al 11. Jesús, el buen pastor. Esto es una alegoría, que es lo que tú tienes que entender, que cuando habla que el salteador vino a robar, se está refiriendo a un pastor falso, pero que trabaja con el diablo. Entonces mire lo que dice Juan 10, 7 al 11. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hay una puerta ancha y una angosta. Coja la angosta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no le oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El único que murió por ti y por mí fue Jesús. María no derramó sangre en la cruz, ni los apóstoles, ni yo ni tú, para que te estén poniendo otra cabeza que no es Jesucristo, o otro salvador o salvadora que no es Cristo. Entonces, en ninguno otro hay salvación sino en Jesucristo, y no hay otro mediador sino Jesucristo. Bien claro que te queda. Primera de Pedro 2:25, para ver lo que nos recomienda al que le dijo Jesús: Petro, que es piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿De qué le habló? De los fundamentos de los profetas, de los apóstoles. Edificaré mi iglesia. Si tienes ese fundamento, andas bien. Mire que dice: porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tu alma está en manos de Dios. Créale, porque eso es lo que Dios quiere que tú y yo hoy entendamos. Entonces somos piedras, cada uno de nosotros es una roca en Cristo,
o una piedrecita, una piedra, y nos edificamos sobre los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. Mire que aquí mismo en la primera carta de Pedro 2, 4 dice, la piedra viva, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, se edificado como casas espirituales, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No agarre otro o otra que no sea Jesucristo. Él es el Salvador y el único intermediario de la iglesia verdadera, de los que seguimos la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Primer nombre, manada pequeña. Segundo nombre, esposa. Juan 3, 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. ¿Quién era el esposo? Sigue siendo Jesús. ¿Quién era el amigo? Juan el Bautista. Pero dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Usted cada día va menguando a la carne, al mundo, a las obras del diablo, y Cristo va creciendo en su vida. Porque Él es la cabeza de nuestra vida. Entonces, ¿qué hace la esposa? Obedece. Es fiel, no anda en adulterio espiritual, ni adulterio físico tampoco. Entonces, mire lo que hace la esposa, que ahí es donde muchos están cayendo como iglesia. No voy a la iglesia porque cree que es el local. Entonces, mire, ¿qué debe hacer la esposa hasta el día de hoy? Porque le quitaron el esposo. Marcos 2, 19 al 20. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué tanto ayunas como esposa de Cristo? Como iglesia. ¿Qué tanto ayunas? Hazte esa pregunta. ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto lees la Biblia? Y mira lo que dice Apocalipsis 21, 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, ¿quién es la esposa? La iglesia. Entremos a la nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué es la esposa? La iglesia, manada pequeña, remanente pequeño. Somos, tercer punto, pámpanos. Juan 15, del 1 al 8. Jesús, la vid verdadera. No dice Pedro, no dice el apóstol. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿A dónde estaba el rico que anduvo por fuera? En las llamas que nunca se apagan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Entonces, fuera de él nada podemos hacer.
Entonces, ¿por qué vas a agarrar otra cabeza? ¿Por qué vas a agarrar otro intermediario o otra intermediaria? Si el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo y la única cabeza de la iglesia es Cristo. Y por eso se están adueñando ladrones, salteadores de la iglesia. Y usted, como es ignorante de la palabra, comienza a creer que la persona que usted lo está liderando es el Dios del cielo y le dices mi. El pastor tuyo se llama Jesucristo y el mío también. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Ayuna. ¿Qué hace la iglesia? Vive por fe. Romanos 11, 17 al 24. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo libro silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Fuimos injertados porque Israel, muchos se apartaron de Dios y nos dio la gran oportunidad. Por eso la salvación viene de los israelitas. Jesús era israelita y todos esos venían de Israel. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. No esté hablando mal del dueño del mundo. No esté hablando mal del pueblo de Dios. Israel, hay un remanente. El que se mete con Israel, se muere. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Veo que somos injertos y el injerto por fuera del patrón no da fruto. Se muere, te secas por fuera de Cristo. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. La incredulidad es un veneno. La incredulidad te lleva al infierno. No entras al reposo de Dios. La fe es la gracia. Vivimos por fe y punto. No estés creyendo en tanta tontería. Tema. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. No es que Dios perdona, y un Dios tan bueno, ¿cómo me va a mandar al infierno? Tan bueno Dios, pero nada más te dan la parte A, pero el plan B no te lo dicen. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Créale a la palabra. No esté creyendo en tanto charlatán, tantos salteadores y mentirosos de la palabra. Mira pues la bondad y la severidad, y están los dos polos de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Que la salvación no se pierde. Todos están seguros. Ya hice la oración de fe y siga bebiendo, siga echando mentiras, siga mujeriando o siga haciendo adulterio, cometiendo sinvergüenzura. Confiado, y esa es la mentira que han echado mucho. Ya hice la oración de fe, ya con esto me voy para el cielo y sigo en la misma sinvergüenzura de la carne. Esa es la mente carnal. Ya. Y dice, pues de otra manera tú también serás, quedó a futuro, serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, se habla del pueblo de Israel, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Amén, gloria a Dios. Siempre bendiga al pueblo de Israel. Mire que haber sido excluidos ellos, el remanente de Israel sigue. Hay un remanente en el cielo. Allá está Abraham. Todos esos están allá. Sara, Moisés, Jacob. Pero hay un remanente que va a sacar ahora. Y hay un remanente de la gracia que es la iglesia, que soy tú y yo. No vaya a perder la salvación, hombre. No te comiendo tanto cuento de los mentirosos y salteadores que te tienen entretenido ahí. Aunque andes en pecado y que llenes la iglesia, el local, porque la iglesia es usted, y haya buena plata, venga y vaya. Aquí vamos a decir la verdad, porque la verdad no peca.
La verdad incomoda, enrojece, pero no peca. Puedes ponerte como un tomate, pero si reconoces que es la verdad, te rebajas de ahí y vuelve a tu color natural. Yo sé que la ira produce todo eso. A mí se me calentaban las orejas, se me ponían rojas cuando me decían algo así, pero ya no, porque conocí la verdad y fui libre por medio de Cristo. Cuarto, un edificio. Y vamos a ver lo que dice 1 Corintios 3, 9 al 11. A veces hay gente que dice, no vuelvo más a la iglesia. Si la iglesia eres tú, tenés que salirte de Cristo para que no seas iglesia. Renunciar a Cristo y volverte un apóstata. 1 Corintios 3 dice colaboradores de Cristo y no cabezas de la iglesia. Colaboradores lo que somos. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y hay gente que con un título se alza y ya no quiere que, no lo dejen ni que haga nada. Mi apóstol, mi profeta, y no toquen al ungido. Que digamos de esas tonterías. Creamos la Biblia. Somos siervos. El dueño de esto se llama Cristo. El Dios del cielo es dueño. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. ¿Qué hacen los arquitectos? Edificio. Puse el fundamento sobre los fundamentos de los apóstoles, y está hablando el apóstol Pablo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el único intercesor y Él es el único mediador. Mire que no es Pedro, no es María, no es Juan, no es el pastor, no es el apóstol. Tu cabeza y mi cabeza se llama Jesús y la cobertura se llama el Espíritu Santo. No es la cobertura del apóstol, es el Espíritu Santo. En Lucas 6, 46 al 49, vamos a ver que nos habla del fundamento. Y así es cuando vamos a edificar una casa. Si el fundamento fue bien hecho, viene el ímpito del río y no se cae. ¿Cuántos se fueron derribando como iglesia en la pandemia? Han caído redonditos porque no creían en la palabra. Dice, los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hay gente que pueden poner esto por nombre nada más, pero no viven realmente lo que dice la roca. Puede ser un título, pero usted es una piedra viva, como dijo Pedro. Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuántos quedaron arruinados por tener una confianza falsa? Por estar creyendo en el apóstol, está creyendo en el pastor, y cayó el pastor y el apóstol y se murió, y ahora quedaste, ¿qué? Sin cabeza. O sea que cuando usted pone la confianza en un hombre mortal, eso es como si le dijera yo a la iglesia, yo soy la cabeza, entonces el día que me muera, ustedes quedan sin cabeza. Aquí la cabeza se llama Jesucristo y la cobertura se llama el Espíritu Santo. Amén y gloria a Dios. Dele gloria al Señor porque le enseña cada día la verdad para ser libre. Si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. No me libertó un hombre, no me libertó una mujer, no me libertó Cristo a través de su palabra. Porque la palabra es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gracias por esta palabra que el Señor nos da. Gracias, Señor. Hay que decirle siempre, gracias, porque por gracia soy salvo. Esa gracias es de gratitud y la gracia salvadora, que por medio de Él, que no nos lo merecíamos y nos salvó.
Quinto, un templo. Entonces, al perito arquitecto, los fundamentos de Pablo, los fundamentos del apóstol Pedro y de los profetas, nos regimos nosotros. Y somos siervos a veces inútiles. A veces no hacemos más de lo que debemos de hacer. Debemos ser diligentes. Hay gente tan negligente en la obra de Dios, pero son tan diligentes en el mundo. Prósperos, pero fracasados en la vida espiritual. Primera de Corintios 3, 16 al 17. O sea que si usted es el templo, imagínese qué hace el templo de Dios borracho o borracha. ¿Qué hace el templo de Dios en fornicaciones, en adulterio? Colaboradores de Dios es lo que somos nosotros. Dice la bendita, poderosa palabra de Dios: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿A dónde vive? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuánto tienen un poco de madera en un rincón? A veces uno le dice, unos muñecos. Bueno, vamos a decirle imagen, para ver si te suena más lindo. Imagen y muñeco es lo mismo. Son de madera, de yeso, de papel, de lo que tú quieras. Pero ¿sabe quién es el santo? Usted y yo, como iglesia. ¿Y quién vive dentro de ti? ¿Qué hace el que tiene al Espíritu Santo viviendo sentado en una cantina? ¿Qué hace en adulterio? ¿Qué hace echando mentira? Si no heredará el reino de los cielos. ¿Qué hace borracho? ¿Qué hace siguiendo idolatría? En pasiones desordenadas. Si somos la iglesia, crea. ¿Qué nos recomienda la palabra? Huir. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 6, 18. Dice, huid de la fornicación. Yo siempre digo, cásese. Y hay fornicación espiritual. Salga de la idolatría. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo te sientes hoy con el que vive dentro de ti? ¿Le estás siendo fiel? Usted se puede esconder del pastor, de la congregación, pero no te esconde de Dios. Si te metes abajo del mar, ahí está. Si subes al cielo, ahí está. ¿A dónde te puedes esconder del que vive dentro de ti? Esta palabra, antes que salga, ya la conoce. Él sabe lo que yo voy a hablar. Y él sabe si yo estoy echando mentira. Si yo les echo mentira, me condeno a mí mismo. Timoteo le dice a Pablo, cuídate de lo que predicas, porque predicando mal, condenas y te condenas a ti mismo. Predique la verdad y siga adelante. 2 Corintios 6, 16 al 18. No es que yo puedo andar con fulano. Yuntas desiguales te van a acarrear problemas. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos que solamente creen que es en el sexo, que eso es lo que nos acostumbraron a hablar, que nada más de matrimonio. Aquí está hablando es de incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ya habla de justicia, todavía no habla de relaciones sexuales. Habla de comunión, de yuntas, de andar con personas inadecuadas. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué hace usted siendo luz con las tinieblas? Eso es como si Cristo hubiera andado abrazado con el diablo. Exactamente, si usted es la iglesia de Cristo, ¿qué hace usted abrazado con el diablo? No le gusta que se mencione el diablo, pero ¿quién habla más del diablo que ahora viene? Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y quién es Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
idolatría, huye de la idolatría. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salga de en medio de ellos. ¿Qué hace metido ahí? Contaminando su vida. ¿Qué hace unido con Belial? Si usted es la iglesia santa de Jesucristo. Quitemos la mancha y las arrugas, porque Cristo viene. Maranata, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. El pecado nos mancha, nos contaminamos con yuntas desiguales. Ya antes me decían esto y yo, como no había leído bien, yo creía que nada más era que si me unía con una mujer del mundo o la mujer se unía con un hombre del mundo. Mire que va más allá. Hablas hasta del diablo, habla de la idolatría y habla de la incredulidad. ¿Y sabe por qué fue desgajado la parte que está en el infierno de Israel? Por la incredulidad. ¿Y usted qué hace con un incrédulo? ¿Qué beneficio te va a traer? Si te está diciendo que no cree en Dios, por eso es incrédulo. No quiere saber nada de Dios. ¿Y usted qué hace ahí? 6. Un cuerpo viviente. Y sépase que un cuerpo sin cabeza no vive. ¿Quién es tu cabeza? Si la cabeza está torcida, te adultera la palabra, te va a llevar al infierno, igual que a él. Pero si la cabeza anda en rectitud, te va a llevar a un buen puesto. Primera de Corintios 12, 27. Aquí es teocéntrico y bibliocéntrico y cristocéntrico. Ese es el mensaje que les damos acá. ¿Para qué vamos a buscar libros? Yo no sé si aquel libro está intoxicado, pero esta no me engaña. Al menos que yo me quiera dejar engañar del diablo y me la ponga a torcer, sea un indocto, un neófito o sea un inconstante. Porque el erudito nos pone a leer la palabra correctamente. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si ve que no es el local y se están matando en hacer megas locales. Y de pronto la iglesia desnutrida. Hoy hay una cantidad de payasos entreteniendo cabras. Hay que buscar pastores que edifiquen ovejas para Cristo. Él nos da pastores de acuerdo a la ciencia de Dios. Pero búsquelo, pregúntele al Señor si a donde estoy ando bien o ando mal. Si la palabra está adulterada o no está adulterada. Si hay mercadería o no hay mercadería. O se está llevando el evangelio puro y verdadero. Entonces, como es un cuerpo, voy a leerles otra vez. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Le titulé cuerpo viviente. Somos vivos. No estamos muertos. Despiértate, iglesia, tú que duermes, y Cristo te alumbrará. De entre los muertos, sal de la mortandad que hay hoy en día. Que andan caminando pero están muertos. Porque andan sin cabeza. Es un cuerpo que sigue a otro espíritu. Al espíritu de anticristo, al espíritu del diablo, a espíritus de demonios. Eso es lo que está siguiendo la mayoría. Porque Dios no anda buscando multitudes, anda buscando un remanente puro y sin mancha. Y ese es usted y yo, si ha creído esta bendita palabra. Colosenses 1, 18. Entonces, la exégesis correcta es esta. No podemos coger un texto y volverlo un pretexto para nuestro provecho. Hable la verdad. No esté sacando la palabra ni a la izquierda ni a la derecha. Esté centrada en Jesucristo. La cabeza, el fundamento de la iglesia. Dice la palabra, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. ¿Quién te reconcilió? Estábamos perdidos. Y vamos a ver lo que dice Colosenses 1:18. El título que tiene para coger este versículo es: y él está tildado. De pronto hay unos que todavía no entienden esto. Es nombre propio. Él es Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengáis la preeminencia. Así es el amor, la preeminencia del amor.
Dios es amor. Y los que andamos en Cristo somos amorosos, bondadosos, servidores. Y hay que amar hasta a los enemigos y bendecirlos, pero hay que hablarles la verdad. Hay que reprenderlos, exhortarlos y corregirlos para que aprendan a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no consentirles el pecado, sea familia o no sea familia. El que dice la verdad debe de estar sujeto a la palabra. Entonces, ¿qué hace un cuerpo viviente? Tenemos que estar sujetos a la cabeza. Vamos a Efesios 5, 22 al 33. Aquí está mujer y hombre, pero es una analogía que coge el apóstol Pablo para compararnos con la iglesia de Jesucristo. Y lo agarra a él. Someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5, vamos a leerlo del 21 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí hay una comparación. Aquí hay un símil. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hay mujeres que andan sueltas de madrina y son cristianas. Y exigen que el marido sea, pero ellas no son. ¿Ah? ¿Cómo el marido se va a hacer si tú lo desobedeces? Tú nunca lo has parado, más bien lo has tirado por el suelo. Y estás exigiendo. Porque eso es lo que vemos hoy, machismo. O sea que se ha pasado a las mujeres y le llaman feminismo. Es machismo. Hombres que no tienen paz, pero de pronto le están exigiendo. Y hay mujeres también en la misma situación. Entonces dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en unas cosas, en todo. En todo. Maridos, nos corresponde esta parte. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Háblele la palabra, invítela a orar, invítela a disfrutar de la palabra. Pero si la pones a leer y sales con otras cosas, o diciendo que así no es, porque como le han predicado un evangelio tan fácil, la princesa necesita que le den todo y ella no haga nada. Y la mujer virtuosa es otra cosa. Más bien trabajaba y sigue trabajando y hace que su marido valga en las puertas de su casa. Esa es la Biblia. Eso es lo que nos está, sin machismo, dominionismo, ni ser personas prepotentes. Es la palabra la que nos lleva. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuando nos casamos decimos esto, hasta que la muerte nos separe, en las buenas y en las malas. ¿Y sabe a dónde se está incrementando el divorcio? En las iglesias cristianas, que se llaman cristianas. Unas personas que hayan conocido ambos el cristianismo debe ser cero divorcio. Debe haber fidelidad y no infidelidad como vemos hoy en día. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Una época grande de apostasía. Que el que no entienda esto vaya a parar creyendo que está con Dios y andas con Satanás. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice, se unirá a su mujer y será una sola carne. Ahora hay mucha división en lo que se llama cristianismo. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. ¿Sabe qué dijo Adán? Carne de mi carne y huesos de mi hueso se llamará varona. No dijo competencia. Y el castigo es que la mujer tendría dolores en sus preñeces y tendría que sujetarse. Tu marido se enseñoreará de ti. No dice te hará una esclava, pero te tienes que someter a lo que dice la palabra. Y si usted quiere tener un marido glorioso, ayúdelo. Si él no puede, ayude usted, que es la que sabe, o él que sabe te ayuda a ti. Pero hagamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dice, por esto dejará
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mire, hay mujeres cristianas que el marido sabe, a veces no sabe ni para dónde va. Cuando viene a ver, le dice lo que ya yo dije y así es. Y dan contraorden hasta con sus hijos. Pero cuando el hijo tiene problemas es, oye, amárrate los pantalones. Pero le estuvo alcahueteando cuanta sinvergüenzura era al hijo, y después le exige que le satisfaga lo que ella está diciendo. Entonces vamos a buscar el orden de autoridad en la Biblia. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora hay hogares que tienen dos cabezas. Mujeres cabeza de hogar. Bueno, si quedó sin marido, pero debía ser la cabeza Cristo, hasta de los hijos y no ella. Y dos cabezas, aquí mando yo también. Entonces no sabe uno ni quién es el que manda, si es el marido o es la mujer. Hogares cristianos, porque eso es para el mundo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí entendiste el orden de la autoridad que cada quien, y Cristo se tiene que someter al final al Dios que lo envió, y lo dice la Biblia en Corintios. Él entregará cuenta y se someterá al que lo envió, que se llama el Padre. Y como ahora hay doctrina de cuánta cosa, yo soy de esto, yo soy del otro. Como esto siempre tenemos enemigos, entonces vamos a buscarle a la iglesia. Ya se dio cuenta que no es el local, que es usted y yo. Cuando usted dice, yo no voy más a la iglesia, entonces te está retirando de Cristo, porque la iglesia eres tú. Y cualquiera se va por tontería y se enseñorea contra el pastor si dijo alguna palabra que no le gustó, porque quería estar en la carne, y se aparta. Un pecado cometiste. Se retiró de Cristo, porque usted es la iglesia, y por eso está la apostasía. Entonces, mire, vamos a buscar dos enemigos feroces contra la iglesia de Cristo. Primero, los lobos rapaces. Esos disfraces que usted ve, téngale cuidado. Hechos 20, 28 al 30. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, mire, manada pequeña, rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién te llama? Ahora tienes que ponerte un apóstol para tener cobertura. A ti te llama. Cuando eres iglesia de Cristo, te llama el Espíritu Santo. Él me convenció a mí. El que convence al mundo entero de pecado es el Espíritu Santo, que es la palabra. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuánta sangre botaste tú para que la iglesia sea tuya? ¿Cuántas ovejas derramaste sangre? Usted está más para guiarlas y no apropiarse de lo que no es de usted. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuánto ha visto uno eso? ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 7:15? Un día para aprender, ¿oyó? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y es verdad que vienen disfrazados. Y por eso usted ve que se ha extendido la apostolitis. Ya nadie quiere ser pastor. Todo es apóstol. El apóstol. Mi apóstol. ¿Sabe quién es el obispo? El Espíritu Santo. Es usted el pastor, pero ¿sabe quién lo llamó? El Espíritu Santo. ¿Y sabe quién es la cabeza? El que la ganó en la cruz del Calvario, se llama Jesús. No se apodere de lo que no es de usted. Edifíquela con mucho amor. Entonces, lobos rapaces, por su fruto los conoceréis. Puede venir muy disfrazado, y cuando lo comienzo a oír hablar
y lo que está diciendo, y cuando ya veo que se va desviando a lo que está diciendo, digo, este es un lobo que aparenta ser oveja. Salga corriendo. Segundo, los asalariados. Vamos a ver lo que dice Juan. Esta es una alegoría entre el pastor verdadero y el falso. Mire que cuando usted dice y lee Juan el versículo 16 para que vea que es una alegoría. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió y se la repitió. Y por eso me dice, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Sí, pero ahí está hablando del pastor falso, asalariado, que te mata espiritualmente, te destruye, te roba, porque dice que es un salteador y entra por la puerta de atrás, disfrazado. Entonces vamos a ver lo que dice de este enemigo. Juan 10, 12 al 13. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata, las ovejas, y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hasta el 15 lo puede leer. ¿Sí entendió? Enemigos, y eso es lo que vemos en cantidades. Entonces, iglesia, mire lo que dice 2 de Corintios 11, 13 al 15. ¿Cómo aparece el disfraz? ¿Y en qué se está viendo? Y yo creo que esta es una palabra que te está hablando muy claro, para que salga de tantos errores doctrinales que puedes tener, o tenías hasta el día de hoy. Porque esta palabra tiene que hacerte entender. 2 de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstol de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no nos extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos solitos se van a desparramar. Ellos solitos van cayendo, porque con Dios nadie juega. Y concluimos esta palabra, muy hermosa, para cambiar. Y volvemos con el que comenzamos. Mire qué buen aterrizaje. Le dijo Pedro, dijo Petra o Petros, roca viva, dele los fundamentos a la iglesia y de los profetas, porque Pedro decía, escrito está, sé santo porque yo soy santo. ¿De qué está hablando? De los profetas. Pedro nunca ignoró las escrituras. Y comenzamos y le dijo, sobre ti, sobre los fundamentos edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Y vamos a ver que Pedro lo entendió. Y vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Ahí es la conclusión. Apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora pregunta es, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto vale el sermón? ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto es mi salario? Y no hay voluntad. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Se enseñorean, se vuelven dominionistas. Creen que las ovejas y las personas son de ellos. Y los mandan como si fueran unos obreros. Y los regañan en vez de edificarlo con la palabra. Y la gente le tiene miedo a ellos y no le temen a Cristo. Palabra buena y maravillosa para que tú y yo podamos entender día tras día. Dice,
sino voluntariamente y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén, iglesia. Que Dios me los bendiga por la atención prestada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu la pueda llevar a muchos y convencerlos de pecado. Señor, te damos gracias por la vida, gracias por el techo, por la comida, gracias por todo. Te pedimos, Señor, que nos ayude y nos cuide en estos tiempos difíciles y peligrosos, pero que sigamos dando la palabra de verdad. Gracias, Señor. Hoy te pedimos por las autoridades, por la familia en carne, para que muchos lleguen a tu presencia y la familia espiritual sea cuidada alrededor del mundo, porque es la iglesia de Jesucristo la que ganaste con tu sangre y la que el Espíritu Santo convenció. Señor, cuídanos de los lobos disfrazados, cuídanos de los asalariados y ayúdanos a confiar en la verdadera palabra que eres tú. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la palabra hecha carne, el verbo hecho carne. Por ti fue hecho el mundo, por ti y para ti. Y tú nos hiciste a nosotros y nos llamaste, desde antes más bien de la fundación del mundo. Ya estábamos inscritos en tu mente para llevar esta palabra y edificar a muchos que están perdidos. Te damos gracias, gracias por todo. Oramos por las autoridades, viudas, los huérfanos, y ponemos esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Salvador de nuestra vida, al dueño y al cabeza de la iglesia y al Espíritu Santo, que es la cobertura que tenemos. Amén y amén.